Hay una pregunta que quedó flotando desde el momento en que el Mencho cayó en ese helicóptero sobre Michoacán. No fue un accidente, no fue mala suerte, fue una operación que requirió información desde adentro. Alguien que conociera los movimientos del jefe, sus rutas, sus tiempos, la manera en que se desplazaba cuando necesitaba atención médica de emergencia. Alguien que estuviera tan cerca del centro que pudiera entregar todo eso sin levantar sospechas hasta que ya era demasiado tarde. Ese alguien tiene un nombre dentro del CJNG, lo llaman el 03. Y la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026 a las 7 de la mañana intentó desaparecer de México para siempre. Lo que no esperaba es que ya lo estaban viendo. Quédate porque esta historia tiene detalles que no vas a encontrar en ningún otro lado y necesitas escucharla completa para entender el tamaño de lo que pasó en esa carretera de Jalisco. Para entender por qué esta operación importa tanto, primero hay que entender quién es el 03 y por qué su nombre genera tanto peso dentro de la organización. Juan Carlos Valencia González tiene 41 años. Nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que lo convierte en ciudadano estadounidense por nacimiento. Eso no es un dato menor y vamos a volver a eso más adelante porque tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que pasó en esa carretera. Su madre es Rosalinda González Valencia, conocida dentro del grupo como la jefa. No es un título decorativo. Ella es la persona que durante años construyó la arquitectura financiera del grupo, la que transformó el dinero ilícito en propiedades, empresas y activos limpios en múltiples países. No mueve mercancía, mueve dinero y lo hace a una escala que poca gente fuera del mundo financiero puede dimensionar. Su tío es Abigail González Valencia, considerado uno de los gestores financieros más sofisticados en la historia del mundo organizado en México, y su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, el Maradona, fundador del Cártel del Milenio, la organización que precedió al CJNG y de cuyas ruinas el Mencho construyó su imperio. Cuando la madre del 03 inició su relación con Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, su hijo era todavía un niño, pero creció adentro del círculo más cerrado del grupo más poderoso de México. Y lo que hizo con esa posición dice mucho sobre qué tipo de hombre es. No se quedó en el lado financiero como su madre, fue por el lado más operativo. Fundó y comandó el Grupo Elite, la unidad táctica más temida del CJNG. Piénsalo como una unidad de fuerzas especiales, sin reglas de enfrentamiento y sin ninguna responsabilidad ante ningún gobierno. Acciones contra comandantes rivales, toma de plazas en disputa, operativos de alto impacto que requieren coordinación, potencia táctica y una frialdad que muy pocos tienen. Eso fue lo que construyó el 03 dentro de la organización. Los documentos filtrados en el Hackeo Guacamaya de 2022, cuando decenas de miles de archivos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron publicados, lo ubicaron al frente de operaciones en el sureste de Jalisco con influencia extendida hasta Colima, confirmando su posición como el tercer personaje en la jerarquía del CJNG, directamente por debajo del Mencho. Con el Menchito extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, la línea de sucesión colapsó en un solo nombre, el 03. Pero hay algo en esta historia que no encaja con el perfil de un hombre que está a punto de heredar un imperio. Algo que cambia completamente la narrativa de lo que pasó después de la caída del Mencho. Las mismas fuentes de inteligencia que confirmaron su posición dentro del grupo también apuntan a algo más oscuro. La operación en Tapalpa no fue suerte. No fue únicamente trabajo de inteligencia externa construido durante meses. Tuvo ayuda desde adentro. Alguien que conocía los movimientos del Mencho, que sabía por dónde se movía cuando estaba herido y necesitaba atención, que facilitó la información para que el dispositivo localizador funcionara y el helicóptero pudiera ser interceptado. Alguien del círculo más íntimo. Las fuentes señalan al 03. Si eso es cierto, y hay evidencia que respalda esa teoría, entonces lo que pasó el 22 de febrero no fue solo una operación gubernamental exitosa, fue la confirmación de una traición cuidadosamente planeada por el hombre que supuestamente iba a heredar el liderazgo del grupo. La lógica es fría, pero tiene sentido. Si el Mencho cae en una operación del ejército, la organización no tiene tiempo de procesar una sucesión ordenada. El caos que sigue favorece al que ya tiene el control de los recursos financieros y tácticos, y el 03 tenía ambos. El problema es que en el mundo organizado, las traiciones no se quedan en secreto para siempre. Y cuando los demás comandantes empezaron a hacer sus propios cálculos sobre lo que había pasado en Tapalpa, el nombre que empezó a aparecer en esas conversaciones fue el mismo que ya estaba en los archivos de inteligencia federal. El 03 lo sabía y por eso decidió correr. Ahora bien,
La manera en que decidió huir es lo que convierte esta historia en algo que no tiene precedente reciente en la historia del mundo organizado mexicano. Porque no huyó como huyen los operadores normalmente, con identidades falsas discretas, con viajes en carretera de bajo perfil, con documentos que los hacen pasar como cualquier ciudadano. No, el plan que diseñó el 03 fue otra cosa completamente. Se disfrazó de Omar García Harfuch. Tómate un segundo para procesar eso. El hombre más buscado del CJNG, el que supuestamente traicionó a su propio jefe para quedarse con el control del grupo, decidió que su mejor plan de escape era hacerse pasar por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. El mismo hombre que coordinó la operación que resultó en la caída del Mencho. El mismo que días después estaría parado frente a las cámaras confirmando al sucesor del grupo. Y no fue un disfraz improvisado, fue una operación de clonación completa. Uniforme táctico negro idéntico al que usa el secretario en operativos, chaleco con las siglas SSPC falsificadas, gorra oficial clonada, placas de identificación apócrifas. Y lo que más llama la atención, una Suburban blindada pintada con los colores y logos exactos del convoy oficial de Harfuch. El plan era moverse por carretera hacia la frontera norte, presentándose como parte de un equipo federal en desplazamiento, cruzar sin levantar sospechas y desaparecer en Estados Unidos, donde su ciudadanía americana le daba una ventana de maniobra que ningún otro líder del grupo tendría. El plan tenía cierta lógica perversa. Un convoy que parece federal no levanta las mismas alarmas que un vehículo civil. En las carreteras de Jalisco, donde la presencia de fuerzas de seguridad es constante desde la operación en Tapalpa, un grupo de hombres vestidos de negro con uniformes de la SSPC podría pasar sin que nadie hiciera las preguntas equivocadas. Al menos eso era lo que calculaba el 03. Lo que no calculó es que la inteligencia federal ya lo estaba siguiendo. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia te importa y quieres entenderla bien. Suscríbete para no perderte lo que sigue, porque hay mucho más por contar sobre lo que está pasando con el CJNG después de todo esto. A las 7 en punto de la mañana del sábado, 28 de febrero, cuando la Suburban clonada empezó a moverse por la carretera federal que sale de Guadalajara hacia Tepic, el cerco ya estaba listo. No fue una reacción improvisada a una alerta de último momento. Fue el resultado de un trabajo de inteligencia que había estado rastreando los movimientos del 03 desde antes de que la operación en Tapalpa terminara. Drones térmicos habían marcado el vehículo. Radares móviles confirmaron la ruta, y cuando todo estuvo verificado, llegó la orden. 4 helicópteros Black Hawk artillados despegaron en formación cerrada. Convoys tácticos reales de Fuerzas Especiales y Guardia Nacional cerraron la vía desde adelante y desde atrás simultáneamente. En menos de lo que tarda en contarse, el 03 ya no tenía a dónde ir. El cerco estaba completo antes de que el vehículo avanzara 20 kilómetros desde el punto de salida. Cuando la Suburban falsa apareció en la carretera, no hubo confusión ni margen de error. Los Black Hawk descendieron e iniciaron la acción de contención. Proyectiles precisos alcanzaron el motor y las llantas. El vehículo perdió control en cuestión de segundos y se salió de la vía chocando contra el terraplén. El 03 salió respondiendo con una pistola desde la puerta del conductor. No llegó a dar 10 pasos. Un tirador de élite desde uno de los helicópteros lo alcanzó con un impacto directo al torso. Cayó al instante. Los 3 escoltas que lo acompañaban, también disfrazados con uniformes clonados de la SSPC, intentaron responder desde el interior del vehículo. Fueron neutralizados en la confrontación. 2 cayeron, 1 fue capturado con vida. El enfrentamiento completo duró menos de 4 minutos. 4 minutos desde que los Black Hawk iniciaron la acción hasta que el último disparo se apagó en la cañada. Lo que quedó en la carretera después de eso es una imagen que resume el nivel al que había llegado la desesperación dentro del CJNG, la Suburban impactada y volcada, uniformes falsos esparcidos en el pavimento, equipo táctico tirado junto al cuerpo del 03, el humo del motor quemado mezclándose con el polvo del terraplén. Y adentro del vehículo, y sobre el detenido, una lista de evidencia que confirmaba todo lo que la inteligencia federal ya sabía y más. Encontraron credenciales falsas de la SSPC con la foto del 03. Uniformes completos clonados, chalecos, gorras, placas, todo duplicado con un nivel de detalle que requirió recursos y tiempo. 2 dispositivos con silenciador y 4 cargadores completamente abastecidos. $10,000 en fajillas pequeñas, el tipo de dinero que se lleva para gestionar pasos en los puntos de cruce fronterizo. Teléfonos encriptados con mensajes que describían el plan con una claridad que casi resultaba increíble. Salgo disfrazado de ARF,
nadie va a preguntar nada en el puente. Y algo más que encontraron adentro del vehículo, una pancarta preparada que decía, el CJNG vive. Arfuch paga con su cabeza. Una pancarta que nunca llegó a ser colocada porque el hombre que la llevaba no llegó a ningún lado. Piénsalo. Salir disfrazado del hombre que resultó en la caída de tu propio jefe, al que tú mismo traicionaste, llevando una pancarta que amenaza a ese mismo hombre. Hay algo en esa imagen que dice todo sobre el estado mental y el nivel de desesperación con el que el 03 estaba operando en sus últimas horas. Más tarde, esa misma mañana, el secretario de Seguridad apareció frente a las cámaras para confirmar lo que había pasado, no como una victoria celebratoria, sino con la seriedad de alguien que entiende el peso de lo que acaba de ocurrir. Confirmó que se había interceptado y neutralizado al 03, que intentaba huir de México disfrazado de él mismo. Y dijo algo que vale la pena repetir porque resume con precisión lo que esta operación significa. El CJNG llegó al extremo de clonar nuestra imagen para escapar. Les salió mal. El grupo ya no tiene líderes, ni disfraces ni futuro. Su imperio se acabó en una carretera de Jalisco. Esa frase no es retórica, es un diagnóstico. Cuando una organización del tamaño y la capacidad del CJNG llega al punto en que su hombre más importante tiene que salir huyendo disfrazado del jefe de seguridad del gobierno, algo fundamental se rompió adentro. No es solo la caída de un líder, es la señal de que la estructura de confianza que sostenía a la organización colapsó desde adentro antes de que el ejército terminara el trabajo desde afuera. Pero para entender el peso completo de lo que pasó esa mañana, hay que retroceder un poco y hablar de lo que estaba pasando dentro del grupo los días previos, porque el intento de fuga del 03 no ocurrió en el vacío, ocurrió en el contexto de una organización que estaba fracturándose a una velocidad que nadie esperaba. Cuando el Mencho cayó el 22 de febrero, la pregunta inmediata fue quién se iba a quedar con el control, y la respuesta que circuló en los medios y en los canales de inteligencia apuntaba al 03, el hijastro, el fundador del grupo Elite, el hombre que durante años había sido identificado como el tercero en la jerarquía. Pero esa designación nunca fue unánime. 3 de los comandantes operativos más poderosos del grupo no estaban de acuerdo. Audías Flores Silva, el jardinero, lleva más de 2 décadas al lado del Mencho. Es el hombre que controló su seguridad personal todo ese tiempo y que maneja operaciones en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Guerrero. En enero de 2025, un corrido lanzado con su aprobación decía abiertamente que él era el sucesor natural. Ese posicionamiento no desaparece con una designación que él no reconoce. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, controla la logística de la costa del Pacífico, los puertos de Manzanillo y Puerto Vallarta, los flujos de materiales desde Asia, las rutas marítimas que alimentan los centros de producción. Es la columna vertebral de la parte más rentable del grupo, y hay reportes que lo ubican cerca de Tapalpa durante la operación que resultó en la caída del Mencho, con algunas fuentes sugiriendo que pudo haber resultado herido. Su estado al momento de esta grabación no ha sido confirmado oficialmente. Ricardo Ruiz Velasco, el R, controla Guadalajara entera, no una parte. Toda el área metropolitana, la infraestructura financiera urbana, los funcionarios en nómina, las redes de control a nivel de calle. Es un operador con conexiones tan profundas en el tejido institucional de la ciudad que es prácticamente inamovible si él decide no moverse. Estos 3 hombres representaban el primer problema que el 03 tenía que resolver si quería consolidar el liderazgo. Pero había un segundo problema, uno más inmediato y más peligroso, el mismo que lo llevó a huir. Si las fuentes de inteligencia están en lo correcto, y la evidencia encontrada en el vehículo clonado apunta en esa dirección, el 03 estaba negociando con los Mayos, la facción del grupo de Sinaloa alineada con Ismael Zambada García. Una deserción desde el círculo más íntimo del grupo hacia su rival histórico, llevando consigo rutas, finanzas, contactos y vulnerabilidades que solo alguien en su posición podía conocer. Eso no es solo una traición al Mencho. Es un movimiento que habría desencadenado una fractura interna dentro del CJNG que habría hecho que los bloqueos del 22 de febrero parecieran un ensayo. Y los comandantes que se quedaron, el jardinero, el Sapo, el R, lo sabían. Cuando esa información empezó a circular adentro de la organización, el 03 dejó de ser el sucesor disputado y se convirtió en un objetivo. Tenía 2 opciones: consolidar el poder antes de que lo alcanzaran los suyos, o correr. Eligió correr, y eligió hacerlo de la manera más elaborada y, en retrospectiva, más desesperada que podía haber diseñado. La ciudadanía americana del 03 era una pieza central de su plan de escape. Nació en Santa Ana, California. Tiene pasaporte estadounidense.
Un gran jurado federal en Washington lo acusó formalmente en 2019 por conspiración para distribuir sustancias prohibidas hacia Estados Unidos. El gobierno americano ofrece millones de dólares por su captura. El Departamento de Estado lo identificó como el segundo al mando de facto del CJNG. Todo eso es verdad, y todo eso hace de él uno de los objetivos más buscados del continente. Pero desde su perspectiva, cruzar hacia Estados Unidos también significaba alejarse de los comandantes del CJNG que lo estaban buscando dentro de México. Significaba entrar a un territorio donde, aunque enfrentara cargos federales, al menos la amenaza inmediata de ser neutralizado por los suyos era menor. Lógica fría y calculada. Explica por qué eligió la frontera norte como destino y por qué estaba dispuesto a llevar $10,000 en efectivo para gestionar los puntos de cruce. Lo que cambió ese cálculo fue que la inteligencia federal lo estaba siguiendo antes de que él supiera que lo seguían. Y cuando la Suburban clonada empezó a moverse por la carretera federal hacia Tepic, ya no había ninguna versión de ese plan que pudiera terminar de otra manera. Esta es la parte que creo que más vale la pena que te lleves de todo lo que estamos contando hoy, porque es fácil ver esta historia como una operación espectacular, el disfraz, los helicópteros, la confrontación en la carretera, y quedarse con esa imagen sin entender lo que significa en el contexto más amplio. Lo que pasó el 28 de febrero en esa carretera de Jalisco no es solo la caída de un operador del CJNG. Es la confirmación de que la traición interna que desestabilizó al grupo vino desde su propio centro de gravedad. El hombre que tenía acceso a los recursos tácticos y financieros más sensibles de la organización, el que fundó su brazo más temido, el que estaba posicionado para heredar el liderazgo, terminó caído en una carretera vestido con un uniforme falso, huyendo de sus propios compañeros y del gobierno al mismo tiempo. Eso es el colapso de una estructura de confianza, y ese tipo de colapso no se reconstruye fácilmente. Para el CJNG, lo que viene ahora es una reorganización que tiene que hacerse sin el hombre que controlaba el grupo élite, sin la capacidad táctica que el 03 había construido durante años y que era personalmente leal a él. Los comandantes que quedan, el jardinero, el sapo si sigue activo, el R, tienen que llenar ese vacío mientras simultáneamente negocian entre ellos quién se queda con qué. Y lo tienen que hacer con el gobierno federal en el nivel de alerta más alto que ha habido en Jalisco en mucho tiempo. El escenario más probable que los analistas de seguridad están describiendo ahora mismo es el de una fragmentación regional gradual. No una ruptura abierta inmediata, sino un proceso en el que cada comandante con territorio propio empieza a operar con mayor autonomía. Los acuerdos entre facciones se vuelven más difíciles de sostener, y la organización que el Mencho construyó como un imperio centralizado se convierte en una red de organizaciones más pequeñas con intereses parcialmente alineados y parcialmente en conflicto. Ese proceso es paradójicamente más difícil de combatir para el Estado que una organización unificada. Una sola estructura con liderazgo centralizado tiene puntos de presión identificables. Una red de facciones regionales requiere una estrategia diferente en cada zona, más recursos distribuidos, más coordinación interinstitucional y más tiempo. Lo que el secretario de Seguridad dijo frente a las cámaras esa mañana tiene sentido como declaración de victoria inmediata. El 03 está neutralizado. El convoy clonado quedó destruido en una carretera de Jalisco. La operación fue exitosa. Todo eso es verdad. Pero la pregunta que queda abierta, y que va a definir el capítulo siguiente de esta historia, es, ¿qué pasa ahora con los hombres que se quedaron? ¿Qué decide hacer el jardinero con las operaciones que controla en 5 estados? ¿Qué pasa con la logística costera que el sapo manejaba? ¿Quién llena el vacío del grupo élite? Y sobre todo, si alguno de esos hombres decide que las condiciones actuales hacen que una negociación con el Estado sea más conveniente que seguir operando, esas respuestas no van a llegar todas al mismo tiempo. Van a ir apareciendo en los próximos días y semanas en operativos, en detenciones, en movimientos de inteligencia que todavía no son públicos. Y voy a estar aquí para contarte cada uno de ellos con el mismo nivel de detalle con el que te conté este. Suscríbete si no quieres perderte nada de lo que viene. Esta historia está lejos de terminar y cada capítulo nuevo tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que pasa en las carreteras de Jalisco. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano neutralizó al operador más buscado del mundo en un bosque a las afueras de un albergue de montaña en Jalisco. El 28 de febrero a las 7 de la mañana, en esa misma carretera federal que sale de Guadalajara, el hombre que lo traicionó para quedarse con su lugar intentó escapar disfrazado del secretario de seguridad que lo perseguía. No llegó a 20 kilómetros. Su nombre era Juan Carlos Valencia González. Tenía 41 años. Nació en California.
Construyó el brazo más temido del grupo más poderoso del continente y terminó en una carretera de Jalisco con un uniforme falso, $10,000 en efectivo que no le sirvieron de nada y una pancarta que nunca llegó a colgar. El secretario de Seguridad lo resumió mejor que nadie: el CJNG llegó al extremo de clonar nuestra imagen para escapar. Les salió mal. El grupo ya no tiene líderes, ni disfraces ni futuro. Su imperio se acabó en una carretera de Jalisco. Eso es lo que pasó. Eso es lo que necesitaba saber. Y si quieres seguir entendiendo esta historia antes de que llegue a los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer.